Señoras y señores, sean bienvenidos. Son las 12 horas y 30 minutos y estamos aquí en directo en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión. Y venimos todos sofocados, ¿no? Yo vengo de un desayuno con el candidato del Partido Popular en la capital, el señor Francisco Cañizares. Ayer estuve, por cierto, en una comida con el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, que también es candidato a la autonomía, señor también Francisco Núñez. Se llaman los dos Franciscos, ¿eh? Y en estos momentos tenemos en la ciudad de Puerto Llano 6 grados centígrados y hace un poquito de fresco, pero menos que ayer y menos seguramente que mañana. No, mañana habrá una temperatura más alta, seguro que sí. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días. Un placer. Igualmente. Qué rápida pasan las semanas, ¿verdad? Sí, además hoy yo creo que vamos a estar con mayor temperatura después de aquí del pastelito. Sobre todo calorías, ¿no? Más que temperatura, calorías. Tendré que comer los que no se va a comer ni Tony, ni Isabel, ni María. Bueno, vamos a mandar saludos también a Marián, que está muy lejos, pero sé que nos está viendo o nos quiere ver, o nos verá posteriormente en las redes. También a Isabel Rodríguez y también a Tony, que el hombre tiene trabajo que hacer. A Isabel tenía un compromiso con los empresarios. Como buena empresaria que ha sido, pues en fin, tiene que despedirse. Aunque está jubilada, no... Nada, no para, Isabel no para, es pura actividad. Jovita, buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Acércate al micro un poquito más. Sí, buenos días. Esa es la frase de siempre. Encantada de estar aquí. Sí, se me olvida que tengo que acercarme al micro. Don Ricardo Chamorro, buenos días. Buenos días, encantado de estar. Dicen los dirigentes del PP que siempre van a gobernar con vos. Si lo necesitan, están unidos. Muy bien, eso es positivo. Yo creo que con todo partido democrático se tiene que hablar y consensuar. La gente que no quiere hablar con los demás, yo creo que... Pero que ya lo están diciendo, que decir que no les importa que van a gobernar con vos. O sea, hombre, muy bien. Si parece necesitan a vos, lo harán. Hombre, si se está hablando a nivel nacional con partidos, con Otegi y gente de esta, con el de Ortega Lara, yo creo que se puede hablar también, ¿no? Don Emilio Nieto, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hemos llegado a tiempo, ¿no? Un poquito tarde. Sí, un minuto. Luego me lo cobras, ¿eh? Luego me lo cobras. No, lo que te voy a poner es una sanción. De todas formas, sabes tú que los ricos siempre llegan tarde. Sí. Y algunos no llegan. Y se hacen rogar, además. Algunos no llegan, ¿eh? Sí. Por eso los compromisos de los ricos... Pues usted se pone entre los ricos, entonces. No, hay otros. Bueno, pues ya tenemos aquí los 4 tertulianos del día de hoy. Vamos a tocar temas muy interesantes. Por ejemplo, el primero de ellos habla de salarios y productividad. Es evidente que en un mercado competitivo el salario real de un trabajador debe ser igual al salario o al valor. El salario tiene que ser igual a lo que produce, a lo que genera. ¿Qué tanto por ciento debería corresponder al salario y cuál a la productividad? Yo pregunto a los tertulianos que enseguida nos van a ilustrar. Don Félix Calle. Bueno, pues, hombre, vincular el salario a la producción aparentemente tiene sentido, ¿no? Y tiene su lógica económica, como es natural, ¿no? Pero no hay que olvidar que en la época de crisis los ingresos de los trabajadores siempre han estado también por debajo de la productividad. En época de crisis y en época de no crisis. O sea, que tampoco podemos olvidar que las empresas deben realizar un esfuerzo en cuanto a inversión en innovación, de formación del personal, de organización y, sobre todo, facilitar los medios de producción. O sea, que no todo depende del trabajador. Porque imaginaros un albañil a la que no le deis paleta, o que los andamios no fueran en condiciones, o que no hubiera una grúa. En fin, todo eso conlleva el que tenga que hacer un esfuerzo en inversión, sobre todo en innovación por parte de la empresa. En España, ya sabéis que la mayoría de las empresas son pequeñas. Y para ello iba a suponer un esfuerzo económico bastante importante, ¿no? Aparte de que estén en buena disposición los propios empresarios y que sean además buenos gestores. O sea, que no es tan fácil como parece, ¿no? Ya digo que como lógica económica parece ser que eso debe ser así. De todas formas, este modelo, que ya se aplicó en Estados Unidos en la década de los 70 y de los 80, parece ser que no dio buen resultado. Y no dio buen resultado porque esta correlación entre salarios y productividad, se rompe de manera radical en algunos segmentos de trabajadores, como son aquellos que no tienen la suficiente especialidad, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que se empobrecían. Parece ser, o al menos todo el mundo está de acuerdo, que el modelo alemán es mucho mejor y más ahí completo. es donde mejor funciona. Y donde funciona, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque en Alemania tienen un modelo de linealidad. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que cuando estamos en época de bonanza, los trabajadores hacen horas extras y no las cobran. ¿A cuenta de qué? De que cuando venga la crisis puedan mantener ese salario. Además, es flexible, porque de hecho en esto de la crisis, como 1,5 millones de alemanes han pedido esa flexibilidad de trabajo, en el sentido de decir, trabajo menos, cobro menos, pero trabajo menos. Me voy a mi casa, atiendo a la familia, o sea, esa flexibilidad existe así, allí, ¿no? Pues bueno, parece ser que ese es el modelo que todo el mundo quiere seguir, ¿no? O intentamos seguir. Hay un profesor, Gregorio Izquierdo, que además yo lo tuve como coordinador de un máster en Madrid, que él opinaba, me acuerdo porque fue un tema que salió tomando un café, ¿no? Él opinaba que lo veía de otra manera, no en general el tema de la productividad, sino qué puesto ocupa cada uno de los trabajadores, ¿no? Y se valora. Entonces yo le dije, hombre, eso es muy complicadillo, ¿no? Es muy complicado porque hay sectores, un abogado, Ricardo. A Ricardo le vas a controlar. Ricardo no creo que tenga un cliente y diga, bueno, me voy que es mi hora y me voy a desayunar. No, ¿verdad? Ni cuando esté delante de un juez. Los autónomos en general. Pues no, claro, autónomos en general. Pues imagínate un cirujano que está operando y diga, bueno, no, me voy que. No. Todos los sectores no. Por eso digo que es un tanto complejo, un tanto complicadillo, ¿no? Como solución, pues digamos que en principio, pues un control de la gente, un control de la productividad. Porque yo entiendo que la hora de trabajo son horas de trabajo. Es decir, la hora de trabajo no es que estoy hablando por teléfono. No es que yo prohíba hablar por teléfono o el móvil, pero yo no puedo estar hablando por teléfono con ni metido en las redes sociales. Ni en Facebook, ni hablando eso, sí, continuamente con los compañeros, que no se prohíbe que se hable y que se... No, eso no. Pero hombre, vamos a ver, insisto, el lema es, las horas de trabajo son horas de trabajo. Y los alemanes sí que tienen ese control de actividad, dentro de la posibilidad que lo pueden desarrollar, que es lo que estamos hablando de ciertos sectores que no puede ser. Entonces, como solución, que no creo que sea fácil en la práctica, es que haya un control. Pero ¿quién controla al controlador? Para que los oyentes y los televidentes lo entiendan perfectamente, porque es un tanto engorroso, si me permitís, a grosso modo lo explico, en fin, más sencillamente, ¿no? Estamos hablando que si un trabajador cobra 1.200 euros al mes, por ejemplo, 800 los tiene fijos y los 400 van en función de lo que produce la empresa en la que está. Sí, pero tal como está ahora, Julián, con toda la globalización, que lógicamente hay mucha más competencia y que se necesita que sea así, pero que digo que en la práctica no es tan fácil. Vosotros recordáis, Ricardo más joven quizás no, en la construcción, yo estuve trabajando en la construcción. En la construcción había una cosa que se llamaba el trabajo de estajo. Lo habéis oído, ¿no? Sí, sí. ¿Qué era aquello? Que le decía, bueno, usted cobra por convenio, lo que dice Julián, 800, ahora según los metros lineales que haga usted de pared, no sé qué, pues usted cobrará no sé cuánto, ¿no? Ahí parece que es fácil la solución, pero estamos hablando en general. Estamos hablando en general. En general es más complicadillo, no es tan fácil, ¿no? Doña Jovita Bosmediano. He de reconocer que yo en esto soy una inexperta, me estoy aprendiendo de Félix, y espero también aprender del resto de compañeros de la mesa. Pienso que el mercado de trabajo es muy complejo porque no es homogéneo el mercado de trabajo, ¿no? Es heterogéneo porque hay multitud de clases de trabajo dependiendo de lo que se produce, de la cualificación del trabajador, de la experiencia, de la edad. Por lo tanto, igual que hay un mercado de trabajo heterogéneo, yo creo que hay también una disparidad muy grande en los salarios, ¿no? Y en la productividad. Y además yo opino como ciudadana inexperta en esto de economía, solo sé administrar la economía de mi casa, es que a partir de la crisis y de las reformas laborales que se han hecho en el mercado de trabajo, los trabajadores... Y en esto de trabajadores quiero también introducir a los que llevan las pequeñas empresas y medianas empresas, las pymes, porque yo considero también que aunque sean empresarios, son trabajadores de su empresa, pero sí que los trabajadores han perdido mucho de lo que habían conseguido a lo largo de las décadas, ¿no? Pues recortes salariales, más horas de trabajo, al haber más paro y más demanda de trabajo, los salarios son mucho más bajos, capacidad de negociación con el empresariado, lo cual es una pérdida del poder del trabajador. Al mismo tiempo,
yo entiendo como salario no solo lo que percibe en dinero efectivo, podríamos decir, o real, sino luego también lo que se percibe, pues las cuotas a la seguridad social, lo que se paga de pensiones. Entiendo todo eso como salario. Ahora, ¿cómo se mide el salario y cómo se mide la productividad? Porque según... Bueno, a una empresa la productividad se mide muy fácilmente. Vendes, no vendes. ¿Te entra dinero o no te entra dinero? Sí, pero ¿cómo se...? Estos son los gastos y estos son los ingresos. La productividad de una empresa también dependerá muchas veces de que el trabajador esté satisfecho y contento y se le valore en su empresa. Pero eso es otro tema distinto, querida Jovita. Pero, ¿y cómo se mide la productividad en España? Te lo estoy diciendo fácilmente. ¿Sí? Si uno hace naranjas, ¿cuántas naranjas vende? ¿Y cuánto ingresa por esa venta de naranjas? ¿Cuánto me gasto yo para que tenga un trabajador que ponga a la venta las naranjas? ¿Y está en proporción con el salario de los trabajadores de esa empresa? Eso es otro de cantar también. Don Ricardo Chamorro. Bueno, vamos a ver, el tema de asociar productividad-salario es un tema complicado. Estoy de acuerdo con Félix de que hay algunos modelos que han funcionado bien, como por ejemplo el alemán. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos también un mercado laboral muy concreto, no tenemos, digamos, un sector industrial como tienen en Alemania, donde tienen grandes dosis, digamos, de industrialización, son muy productivos, incluso pueden tener parte de monopolio en determinados subsectores a nivel industrial. Nosotros tenemos salarios bajos, tenemos también subsectores de bienes y servicios que dan poca productividad. Entonces, a mí me parece positivo implicar, desde el punto de vista positivo, a los trabajadores en la productividad de la empresa como una manera también de que ellos se impliquen, ¿no? De incentivar. Claro, pero claro, es muy complicado porque también depende la productividad muchas veces del tema de la inversión, del tema de la posición que ocupes dentro de la empresa, de la organización. Por lo tanto, hay sectores, por ejemplo, el sector comercial, hay una parte de salario muy pequeñito y luego todo lo demás es en comisiones, eso es todo productividad, ¿vale? Las sociedades laborales, evidentemente, están implicados los trabajadores porque son socios y cobran también los dividendos de la sociedad laboral y están implicados, o las cooperativas, ¿no? Los sistemas cooperativistas. Entonces, en una empresa privada, pues hay que tener en cuenta, yo creo que es un incentivo, yo creo que es una cosa que tiene que plantear la dirección de la empresa como una variable dentro del salario para implicar a los trabajadores, pero es complicado hacerlo porque tienes que controlar muchas variables dentro de la empresa a nivel de inversión, a nivel de organización, y por lo tanto es complicado, pero a mí me parece positivo desde ese punto de vista. Yo creo que la implicación de los trabajadores y los empresarios en el objetivo, digamos, de sacar la mayor productividad es siempre positivo, aunque es complicado, aunque es complicado. Don Emilio Nieto. De acuerdo, lo que he oído, bueno, pues no ha sonado mal. Yo voy a decir algunas cosas... O sea, que la canción le gusta a usted. Voy a decir algunas cosas que creo que son relevantes en Europa, en donde vivimos, ¿no? Hay dos modelos de salarios. El modelo social, que hacen sindicatos, empresas, etcétera, de acuerdo, sobre todo los países del norte, y los modelos, diríamos, estatales, el sueldo le pone el Estado, el gobierno. Lo que tenemos en España. Hace 4 días pues se subió el salario interprofesional, pues lo subió el gobierno sin considerar lo que decían los sindicatos ni empresarios. Ese es un modelo, los dos modelos. El modelo primero, modelo social del norte de Europa, funciona muchísimo más porque está ligado el salario a la productividad. De tal manera que en Suecia, por ejemplo, mientras que en España el rendimiento bruto de un obrero es de 65 o 66.000 euros al año, mientras en Suiza, por ejemplo, en Suecia, es de 85.000 hasta 91.000 euros. La diferencia son casi 20.000 euros de productividad de un obrero a otro. Yo no digo que los de España sean vagos. Hay muchos elementos que nos conducen a lo mejor que la productividad en España pues no sea la que debe ser, es baja. De los 32 países que están reconocidos, España ocupa el nivel 29. Es decir, estamos en productividad más bajos de Europa. Son datos para que, de alguna manera, pues la tertulia tenga posibilidad de que nos escuche y diga, oye,
¿cómo estamos en productividad en España? Bajos. ¿Cómo estamos en productividad en Alemania? Medianos. No es Alemania diríamos el modelo más productivo, no, porque hay muchos. Francia, la producción es mayor que en Alemania, parece mentira, ¿no? Se produce el 85.000 euros, mientras en Alemania unos 78.000 euros en el Producto Nacional Bruto, que es donde hay que medir la productividad. Y medir la productividad muy fácil. Si cojo 5 naranjas y me cuesta 4, pues una naranja tengo de beneficio. Los beneficios se miden en beneficios, como bien sabes, y se beneficia y se ve en inversiones que tiene la empresa, porque la empresa puede tener beneficio y puede tener inversión. Evidentemente. Los dos hay que medirlo. En definitiva, yo creo que hay que ir ligando, yo no digo que es matemático, ir ligando el salario a la productividad. Cuanto más, lo dice la Unión Europea, no lo decimos nosotros, cuanto más cerca esté el salario de la que produce, mejor irá la economía de un país. Es verdad que esto no es fácil. Es verdad que no es fácil porque en España tenemos un hándicap que no tiene Europa y que ahora hay que cambiar el sistema educativo español. El sistema educativo español perjudica gravemente a la productividad. ¿Por qué? Y voy a decir, en España todos estudian una licenciatura, la inmensa mayoría. La formación profesional está en unos niveles muy bajos. En Europa, aproximadamente un 44% estudian la formación profesional y salen directamente a la empresa a trabajar. Es decir, son trabajadores que se preparan para trabajar directamente. En España el 25%, es decir, casi el doble de inserción laboral directa tienen en Europa que tenemos en España. Luego ese modelo hay que cambiarlo. Ese es un elemento que incide en la menor productividad en España. Otro elemento que habéis dicho ya es que la empresa más pequeña, claro, una empresa más pequeña es menos competitiva y por ahí se estaban dando. Y hay otras muchísimas cosas que habría que ir analizando para que la productividad de España fuera mejor. Félix. Sí, un par de cosillas. El tema de la naranja está muy bien. Y claro, se produce más que tiene gastos, pero ese gasto de X trabajadores, ¿quiénes son los que de verdad trabajan mucho más que los que no trabajan tanto? Lo que aquí se trata no es a nivel global, que está muy bien, macroeconómico, que está muy bien, pero habrá 5 trabajadores que trabajen muchísimo y habrá otros 14 que no lo hagan. El tema está en precisamente controlar eso. Fíjate, os voy a contar una anécdota que le pasó a un amigo que se fue a trabajar a Estados Unidos hace 60 y tantos años. Se fue a trabajar a una empresa que se llama Pfizer, que es una que fabrica el Viagra. Sí. Por entonces, claro, no lo fabricaba, ¿no? Entonces llega con la cultura, que luego es a lo que voy, con la cultura de aquí, y llega a su hora y se va. Entonces la secretaria, ¿dónde va usted? ¿Va a desayunar? ¿Dónde veis? Mire usted, ¿ve aquella maquinita que hay allí en el pasillo? Pues esa es de café. Si quiere usted se lo traigo, pues está por él. Pero a desayunar no va a salir. Acostumbrado a lo que estaba aquí, que es lo que decía del control que debe existir. Y luego, por otra parte, hay una cultura, creo que en España no podemos compararnos con el norte, por desgracia, ni Noruega, ni nada de eso, porque hay una cultura empresarial y laboral muy distinta a la que hay allí. Ya he dicho antes que normalmente las empresas españolas son pequeñas. Y no hay esa cultura empresarial de inversiones, cada vez la hay más, pero hasta ahora no ha habido tanto. Es decir, que la empresa pequeña, que además un gran porcentaje es de empresa familiar, lo que hace es que cuando gana dinero hace un reparto, que lo veo lógico, pero claro, no hace inversiones. Si no haces inversiones, difícilmente luego le puedes exigir a un trabajador que produzca más si las inversiones que hay no son las que deben ser. Con lo cual esto es más complejo de lo que parece. Entonces los números que dice Emilio, que indudablemente serán así, uno produce más, otro produce menos, pero yo creo que el tema está en controlar, no a nivel global, que a lo mejor el negocio pues da que sí, ¿no? Todo el mundo conocemos grandes empresas, grandes empresas que dan muchísimo beneficio, pero también conocemos luego muchos trabajadores que están en esa gran empresa que, con perdón, no hacen ni el huevo. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo con respecto a la metodología que se está utilizando en los países del norte de Europa y la filosofía que hay, tanto a nivel empresarial como a nivel laboral. Yo creo que aquí el control, por ejemplo, del absentismo o el control de los trabajadores con respecto a la productividad es una cosa que está mal vista por los trabajadores y luego los empresarios tampoco le dan importancia porque no invierten en consultoría para controlar sus recursos humanos y saber cada uno de esos trabajadores cuál es el que más produce, digamos, cuáles son las variables que hacen que produzca más, por su puesto, porque está contento en la empresa, por su horario, por las inversiones. Eso en otros países de Europa se tiene muy en cuenta, por ejemplo Suecia. Entonces,
aunque no vincules incluso el salario a la productividad, ya simplemente tener esos datos a nivel de variabilidad dentro de la empresa, pues da un mapa para decir, oye, pues mira, este produce más, el otro produce menos, que hay, a lo mejor no es una cuestión de culpa del trabajador, sino a lo mejor es que la empresa en su cuadro de mandos tiene que tomar una decisión y hacer una inversión determinada porque este no produce, pues por alguna deficiencia que pueda tener. Eso de control de todos los aspectos de la empresa, en las empresas del norte de Europa, a nivel de control de todas las variables, eso existe. Aquí en España no. Entonces aquí el recurso humano se ve más como una carga que como, digamos, un activo de la empresa que tú lo puedes... se está hablando muy frío, pero tú puedes tener todas las variables y controlar cada uno de los trabajadores viendo lo que se produce. Y también los trabajadores, cuando les hacen controles de absentismo, cuando les hacen controles de productividad, también lo ven como una injerencia en su vida privada y en su aspecto esfera laboral. Por lo tanto, entre unos y otros no se ponen de acuerdo y entonces aquí es muy difícil controlar el tema de la productividad, claro, ¿sabes? Claro. Pero por eso producimos menos a nivel global, que es lo que dice... Claro, pero por eso yo hablaba también, Ricardo, hablaba de la propia gestión del empresario. Claro. Porque si eso tiene que ser un buen gestor. La gestión del empresario tiene que ser un buen gestor. Y digamos tolerancia del trabajador también para implicarse y para que no vea como algo negativo. Es decir, es que es también lo importante a nivel de filosofía de que tú no veas al empresario como un enemigo, sino como que todas las partes, digamos, de la empresa tienen que actuar de manera común para producir entre todos en beneficio de un objetivo. Y Emilio. Veo que es bastante complicado. Es complicado. El salario y productividad, según estoy viendo a los que son más expertos. Yo creo que en las grandes empresas que tienen más medios y que yo creo que depende mucho eso de los recursos, los encargados de los recursos humanos, que tienen mucha más tecnología, que hay muchas más posibilidades de controlar la productividad de los trabajadores. Las pequeñas empresas a lo mejor cuentan con menos medios, pero el trato es más personal. Es más cercano. Y conoces más de cerca el trabajador que más rinde o el que menos rinde. Pero yo creo que también es muy importante para la productividad, para que sea competitiva una empresa, que el trabajador, la preparación del trabajador, que esté cualificado, que la empresa invierta en modernizar en vez de repartir, que veo muy lógico que un empresario quiera tener sus ganancias, pero para modernizar una empresa hay que Hablaba invertir. Félix de las empresas familiares, que son las que reparten. Claro, hay que invertir, que los medios de trabajo estén adecuados, es decir, la seguridad del trabajador esté asegurada y de alguna manera... Aunque que yo estoy muy de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional, porque la persona tiene que vivir por lo menos dignamente, de alguna manera que lo de el salario base, a mí, que no soy experta, me parece bien, y que luego se añada un plus de productividad. ¿Cómo se controla eso? No lo sé porque no soy empresaria. Debe ser difícil, pero yo creo que si somos menos competitivos es porque estamos menos preparados profesionalmente y en tecnología también. Emilio. Bueno, yo creo que ha quedado claro en la mesa que hay dos modelos diferentes, el modelo del norte y el modelo del sur, que el modelo del sur rinde menos que el modelo del norte, eso está claro, y que a lo mejor hay que pensar que los modelos estatales no funcionan y hay que ir a un modelo social, a lo mejor. Yo lo pongo encima de la mesa porque evidentemente los modelos del norte rinden en productividad más y en salarios, cuidado, no estamos hablando solamente de productividad, sino que los salarios suecos, etcétera, son más altos que los españoles, sin duda, para el trabajador. Y por lo tanto, a más producción debería haber y aumentar el salario. Pero yo, fíjate una cosa, lo que está ocurriendo en España en este momento. La mayoría de las empresas trabajan por contrato. Es decir, lo que estaba diciendo Félix, a destajo. La mayoría de las empresas a destajo trabajan y trabajan además en subarrendamientos, arriendan el contrato a otra empresa, etcétera, etcétera. Yo lo cojo, te lo doy a ti, el otro se lo da al otro, etcétera, etcétera. Pasa por 3 o 4 manos, con lo cual la productividad baja. ¿Por qué? Porque tienen que ganar beneficios 5 o 6 empresas. Eso está ocurriendo en España en casi todos los grandes contratos que se hacen del Estado o de grandes empresas.
disminuye la productividad, disminuye los beneficios al que lo hace y aumenta a lo mejor al que no lo hace. Y disminuye el salario. Por lo tanto, es decir, que el mucho cuidado con los modelos que tenemos implantados, porque no se trata de un salario que marca el Estado. No, eso no vale. El salario debe marcar los empresarios, por eso, los sindicatos. Yo os quiero preguntar, ¿qué tanto por ciento dedicaríais al salario y qué tanto por ciento a la productividad? Pues yo no lo sé. Pues es el experto economista. O sea Es que depende, hay tantas variables que... pero en general, aproximadamente. En general, pues es que no lo sé. Un 60-40, un 70-30. No se me decir porque me va a equivocar seguro. Es que yo creo que no puedes dar, digamos, es que una eso no- cifra. Es decir, eso yo Claro. creo que es dependiendo de las variables de la propia empresa. Pero hay muchas variables. Hablamos en general, evidentemente. Luego habría que adaptarlo a cada Hombre, una de las una empresa, por empresas. ejemplo, No lo sé. puntera a nivel industrial, que es competitiva y que está exportando y que está funcionando muy bien, yo, por ejemplo, ahí sí vincularía una parte importante de la productividad. Pero claro, una empresa que no tiene capacidad de inversión, que no produce, una pequeña Claro. empresa con sueldos ¿Cómo lo bajos hace? de sector servicios, es muy complicado. Una empresa comercial, pues un comercial es que está vinculado a su salario Claro, prácticamente. 10 segundos, eso que vamos. vamos. A los objetivos En el que le han campo, puesto. en el campo está establecido, es un tercio. En el campo está establecido todos los productos agrícolas, el que lo fabrica, el que lo tiene, el que lo hace, cobra un tercio. Y el que lo hace con las manos, el 2/3. Eso está ya hecho. Pero en la empresa, tal como tenemos la productividad hoy, está al 30-30, aproximadamente. Vamos a suponer, como decía... no me acuerdo. Jovita. Perdón. Como decía Jovita, vamos a suponer, más o menos entre pagos a la seguridad social y lo que cobra el obrero, son 30.000 euros. Si de productividad tiene 60 y pico, pues estamos hablando de 30-30. ¿Cuál debería ser? Pues evidentemente deberíamos a lo mejor subir al 35 y la productividad llegarla al 50. Bueno, es un tema que dejamos abierto porque hay Muy complejo distintas y muy empresas, difícil. es muy complejo. Además, llegar a- pero ya hemos tocado un poquito para Sí. que todo el mundo se vaya haciendo una idea de que los tiros futuros quizá vayan por ahí. Sí, hombre, Es decir, sí. quizá los trabajadores tengamos que pensar en que no tenemos el salario fijo y ya no. Hay una parte que deberá ser fija y otra parte que dependerá de la empresa en la que estás y la productividad que esta empresa tenga. Bueno, nos vamos a ir tan solo unos minutos, vamos a volver en torno a la 1:10 aproximadamente, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Pues lo prometido es deuda, son las 13 horas y 11 minutos y estamos de nuevo con todos ustedes, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Y vamos con el segundo de los temas, ¿no? Una promesa electoral, si me apuran, del presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje, fue implantar de nuevo la jornada laboral de 35 horas para más de 70.000 funcionarios de la Junta. Esta jornada laboral había sido suprimida por su antecesora, doña María Dolores de Cospedal. Yo os pregunto, y empiezo por Emilio Nieto, ¿se puede y se debe hacer una jornada laboral de 35 horas? Bueno, la competencia la tenía el Estado. No había otra posibilidad, la sentencia así lo indica, ¿no? Sí, así es. Las horas eran 37,5 y por lo tanto modificar la jornada laboral era competencia del Estado hasta el año pasado, hasta 2018, que la competencia se ha distribuido entre las comunidades. Por lo tanto, aquí hay, ves otra vez dos grandes diferencias. Es estatal, ahora es regional, cumpliendo algunos de los requisitos que, como todo el mundo sabe, pues bueno, que ya veremos si se cumplen o no, pero va a haber diferenciación, diríamos, de trabajo entre comunidades, unas porque sí que llegan al déficit, otras porque no llegan, etcétera, y a mí esto no me gusta. Yo creo que a nivel nacional debe haber una jornada de trabajo uniforme para todos los funcionarios y para todos los trabajadores. Cuidado, el distinguir entre funcionario trabajador y trabajador que no es funcionario a mí me parece que no es de recibo. Yo creo que somos todos iguales ante la ley, lo dice la Constitución, y por lo tanto diferenciar me parece mal. También es verdad que el Partido Popular subió la jornada a 37 horas y media, pero también es verdad que en los presupuestos del 2018 la bajó a 35. La propuso, no la bajó, porque es una propuesta nada más de bajarla. Es decir, la subió y la bajó. Y esto está escrito, no me lo cuento yo, esto lo podéis ver, porque es así en los presupuestos del 2018, iba la jornada Montoro de 35 horas. En definitiva, yo creo que el estar cambiando una comunidad a un horario, otra comunidad a otro horario, a mí no me parece positivo. Y repito, la uniformidad en el trabajo es muy importante para el rendimiento, muy importante. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo que unilateralmente una comunidad pueda cambiar su horario y acomodarlo a lo que ella crea conveniente, porque esa comunidad no es comunidad, es España. Y por lo tanto forma parte del entramado español. Vamos después las diferencias, es decir, puede ser que un señor que viene de otra comunidad resulta que va a hacer un negocio o entablar lo que sea y claro, pues esa media hora o esa hora no está. En definitiva, ha perdido el viaje, etcétera, etcétera, con las consecuencias que esto puede tener. Don Ricardo Chamorro. Bueno, vamos a ver, yo pienso que si efectivamente, como dice Emilio, se había modificado en los presupuestos generales del Estado que había presentado el Partido Popular, el tema de las 35 horas, tampoco ha sido una modificación muy importante. Evidentemente, yo creo que si hay una serie de variables económicas positivas que permitan esto de los 35 horas, pues me parece bien. Claro, es fácil también, digamos, con
la estructura, digamos, del Estado, yo entiendo que ahí es más fácil negociar con los sindicatos, porque al final los funcionarios, las estructuras del Estado las pagamos entre todos a base de impuestos, y lo difícil es la negociación, como estábamos hablando antes, cuando ha parado, o la lucha sindical en el ámbito privado. Eso me parece más difícil, y eso sí que tiene más mérito, ¿no? Porque al final, además, también se puede utilizar todas estas medidas como variables electoralistas por parte de los propios políticos, ¿no? Y es muy fácil, es decir, lograr mejoras con respecto a la administración pública que se paga a base de impuestos de todos los españoles, que, digamos, mejorar tanto el tejido empresarial como las medidas laborales en el ámbito privado, y dar más, digamos, margen o una serie de variables que sean positivas tanto para que los empresarios ganen más y puedan pagar salarios mayores, y dar más derechos a los trabajadores, y que los sindicatos ahí es donde se deberían meter, que es lo complicado, ¿no? Jovita. Estamos hablando aquí de como si los gobernantes fueran unos irresponsables y dijeran, bueno, pues ahora modifico esto a mi libre albedrío con el fin electoral. Yo pienso que no. Pienso que un gobernante que se precie de ello, de ser gobernante, es aquel o aquella que realiza cualquier medida que toma es para beneficio de la ciudadanía. Y de esa base parto yo. Porque es el gobernante, lo único que tiene que hacer es gobernar para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Las 35 horas semanales del funcionariado en Castilla-La Mancha era una promesa electoral que había hecho nuestro actual presidente, Emiliano García Paje, porque la verdad es que en la época de doña María Dolores de Cospedal sufrimos recortes en todo. En todos los aspectos. Solo aumentó las horas de la jornada laboral y la deuda de Castilla-La Mancha. Eso sí aumentó, pero lo demás fueron todos recortes. García Paje, en el año 2016, rebajó a 35 horas la jornada laboral de los funcionarios, sí. Pero recurrió don Mariano Rajoy. Sí. En esa época Emiliano García Paje contrató a 400 sanitarios, que aunque luego tuvimos que volver a las 37 horas y media, continuaron prestando sus servicios en el SESCAN. ¿Por qué? Porque era una mejoría para la ciudadanía. Entonces, a mí, el que haya 35 horas para los funcionarios supone que en muchos sectores se amplía el número de trabajadores públicos y que mejora la atención a la ciudadanía, que es lo que tenemos que buscar, la conciliación familiar, la vida en familia, pero sobre todo lo que mejora es la atención a los ciudadanos, sobre todo en sectores como la sanidad, en sectores como la educación, en sectores como a lo mejor públicos, donde el ciudadano tiene que ir a unos servicios, y cuanto más funcionarios haya bien preparados que los puedan atender, mucho mejor. Don Félix Calle. Bueno, pues yo creo que Paje no ha hecho otra cosa nada más que recuperar lo que en su día se aprobó. Lo que ocurre que luego, en el gobierno de Castilla-La Mancha, lo ocurre que luego el gobierno de Mariano Rajoy fue el que presentó un recurso, lo derogó ante el Tribunal Constitucional, sí. Porque consideraba que eso era una competencia del Estado. Sin embargo, como dice Emilio, resulta que en el año 18, en el presupuesto del 18, ya hace una propuesta de los 35 horas. ¿Por qué no ha consentido antes, no? Habrá un defecto de forma, no digo que no. Pero fíjate por dónde en el 18 le dice que son 35 horas. Pero en esa época en la que lo derogó, pues hombre, yo me acuerdo que la señora Cospedal tuvo un empacho de felicidad tremendo. Vamos, brindó con champán. Yo creo que volvemos otra vez al paradigma de salarios productividad. Yo creo que no por trabajar más horas se va a rendir más. Y cuando yo hablo de funcionarios, siempre lo aclaro, yo no hablo ni de sanidad, ni del ejército, ni de cultura, no. Yo hablo casi siempre, porque además la experiencia que tengo y porque me relaciono con ellos casi a diario durante muchos años, es el funcionario de administración, digamos, ¿no? Y hombre, todo el mundo conocemos que se dan demasiadas situaciones tanto pintorescas, ¿no? Y yo sé que políticamente no es muy correcto, pero esa es la realidad. Le preguntamos a un ciudadano, oiga, ¿usted cuando va a un organismo, y lo hemos hablado aquí alguna vez, no me han hecho esperar, no estaba, no lo he visto con las bolsas de no sé qué, no he visto... No, las horas de trabajo son las horas de trabajo.
Entonces, me da igual que sean 35 o que sean 53. El ciudadano lo que quiere es que se dé un buen servicio, un servicio correcto. Y el ciudadano no pregunta, oiga, ¿usted lleva aquí trabajando 5 horas o lleva usted trabajando 8? Ese no es el tema. No. El tema es que, repito otra vez, que las horas de trabajo son de trabajo. No son de la bolsa de no sé qué. Y sé que alguno me va a machacar, pero me da igual porque creo que eso es el sentir del ciudadano. Lo hemos sufrido en nuestras propias carnes todo el mundo, ¿no? ¿A cuántos organismos hemos ido a nivel nacional, Yo me he movido en Madrid, aquí, en Andalucía. ¿En cuántos organismos hemos ido y no han hecho esperar porque hay un señor, una señora o la que sea? Y bueno, si no hablo ni de sanidad, ni de cultura, ni nada de eso, que me parece perfecto. Yo creo que rinden muy mucho, igual que las Fuerzas Armadas, todo esto, ¿no? La policía y tal. Pero el tema administrativo deja mucho que desear. Deja mucho. Y hay un mal servicio, pero no porque trabajen 35 o 53 horas. No. Es porque si son 35 hay que trabajar las 35. Sí, yo creo que es que Han se de tienen ser que tomar intensivas, sí. Se tienen que tomar las decisiones en función. Claro, A ver, damos voz a Emilio y seguimos otra vez. Yo quería retomar un poquitín porque, claro, Jovita dice que los gobernantes son unos irresponsables. No, yo no he dicho lo ha eso. dicho. No. Ha dicho que que no pueden cree, que no cree. perdón, cree que sea- podría parecer que con lo que Pero es se que ha no dicho, tiene por qué aparecer la palabra irresponsable de políticos aquí, porque nadie ha empleado ninguna palabra que vaya por la irresponsabilidad No, o yo no he- responsabilidad, pero yo no he dicho cosa eso, que se podría decir. Por otro lado, y hay que centrar las cosas y decirlas bien, en el 2010 el Partido Socialista arruinó a España. Uy, claro. La dejó totalmente Bueno, pero al ese no es borde, el tema que estamos un momentito, tratando. al Vale. borde de la intervención juntamente con Don Emilio, Portugal, céntrase, juntamente por favor. con un momentito, Constancia. juntamente con Grecia, juntamente con Irlanda. Hay que decir las cosas como son. Y quien arruinó nuestra tierra fue el Partido Socialista con las políticas suyas. Pues estamos y no- hablando de las sí, 35 claro, estamos llegando horas. ahí. Y no los recortes que tuvo que hacer otro partido para que esto saliera a flote. Hay que decir las cosas como son. Cuando en una casa entran 5 duros y son necesarios 10, hay que trabajar. Algún día tendremos que debatir Hay que de un trabajar hecho 5 horas más. incuestionable. Hay que trabajar. Don Emilio, Julián. ya sabe usted que yo intento ser neutral, Sí. pero hay que hablar de un hecho incuestionable en Castilla-La Mancha. Justo. En 4 años no solo tuvimos más recortes que Sí, nadie, claro. sino que al final había el doble de Claro, déficit que pero cuando lo ¿por qué, cogió. Julián? ¿Por qué hubo que Esos son recortar? hechos, no son nada ¿Por que qué datos. hubo que recortar y por qué hubo que pagar con fondos de investigación de la universidad a los funcionarios? Porque no había un duro en España. Cierto también. Claro, y Cierto. eso vino del gobierno anterior. Y hay que decirlo claro. Es decir, los recortes vienen por la mala gestión del gobierno anterior, que yo no tengo que defenderlo. Pero hay que decir las cosas de verdad, porque de lo contrario parece que los malos de la película son los que hicieron que España floreciera económicamente como está en este momento. Y dicho todo esto, claro que a Jovita esto no le gusta porque ella es del Partido no te metas con Socialista Jovita, y pero- tiene que pero defender, que no le- tiene que defender pero de la las misma ideas que forma le han que dicho del- que tiene del que Partido defender. Socialista, Es tú que eres- tiene que tú defender. eres de unidad Mira, castellana, los si no pasa nada. Los mayores Parece del recortes, PP. los mayores recortes a los funcionarios, el 5% les bajó el Partido Socialista del sueldo. Y repito, si lo hizo el Partido Popular, lo enmendó. Lo enmendó en los presupuestos del 2018. Pero no lo he llevó a la dicho. práctica. ¿Por No lo qué? llevó a la Porque práctica. hubo una moción de censura. ¿Y quién lo hizo? El sindicato CSI mayoritario en la función pública. Vamos a ver si hay que decir las cosas como son, porque de lo contrario estamos engañando a la opinión pública. Y esto no se puede hacer en un medio de comunicación, que es lo más grave, engañar a la gente, diciéndole que unos son buenos y otros son malos. Porque no es verdad. Nadie ha dicho no que es unos sean verdad, buenos y otros no sean es malos. verdad. Son deducciones tuyas, Pero ahora te lo Emilio. digo yo. ¿Hay gobernantes irresponsables? Pues sí, señor, claro que los hay. Como hay seres humanos que no somos buenos. Pues claro, como todo el mundo. Como en la viña del Señor Claro que estamos sí, tantos, ¿verdad? pero repito, los hechos son los hechos. Y lo demás, pues dicen que son cosas que uno se inventa. Y mire usted, el buenismo lo dejamos en la calle. Estamos en un momento de recuperación económica. Bueno, ahora ya no, de descenso económico. Hemos bajado 6 décimas. 6 décimas en las propuestas económicas. Sí, claro, 6 décimos bajado. Y como sigamos así, vamos cada día peor. Estaba presupuestado 2,6. A ver, que te contesta Jovita. Ahora venga. mismo el 2,1. Y luego es bien. Ricardo y luego Por lo Félix. tanto, Venga. repito, yo solamente quiero terminar ya con esto, decir que uno hace los recortes, pero en papel, y otro los aplica en la práctica. Así es como hay que establecer, porque de lo contrario engañamos a la gente.
Jovita. ¿Y qué le contesto ante tanta verborrea, por favor? Verborrea la que empleas tú. Yo doy datos. A ver, tomar un traguito de sidra que entra bien. Si yo estoy muy tranquila, él da los datos que a él le parece. No te bajaron el sueldo del 5%. Pero ha dicho que me toca hablar Pero a mí, te han bajado el 5%. Sí, pero déjala que hable. Pero perdona, A ver. tú a mí no me preguntes porque no te voy a contestar Mira, a lo que tú No me empleas. permiten contestar. Yo ¿Cómo has sí, dicho? yo sí. Te lo repito, ¿Cómo no has te dicho? permiten contestar ¿Quién no me lo que deberías contestar. ¿Quién no me permite ¿Te contestar? han bajado el 5% el señor? Te lo pregunto. Mira, y yo te pregunto, Claro. ¿quién no me permite contestar? Pues no, yo no tengo por qué decírtelo, me contestas tú a mí. Mira, es que... Pero me contestas tú mira, a mí. no voy a... Me niego totalmente a Niégate. entrar en esto, porque A ver, estamos hablando del es un beneficio. Estamos problema tuyo hablando. negarte. Yo creo que vas a reconducir Voy a el tema. Estamos hablando de las Sí, 35 yo voy a horas. voy a Si son, se pueden y se deben hacer en Porque, esta no sé, comunidad. algunas veces me da la sensación de que por el hecho de ser mujer, mi versión, porque no se pone así con ningún otro tertuliano, solo conmigo. Bueno, ese es el cariño que te Ser tiene. mujer, pero oye, qué Ese es el argumento cariño. más pobre utilizas. Es el ser cariño, mujer. cariño. Qué Pero pobre es. estoy utilizando mi argumentario. Pero pobre. A ver, O damos la según voz. tú lo que me Argumento dices. pobre, A ver, pobre. Como Ricardo, yo. mientras se Tú es que tranquilizan. tú es que eres rico, yo No, soy pobre. argumento pobre A ver, ser mujer. mientras Emilio y Joita se tranquilizan. Yo por Ricardo. vamos a ver, yo creo que sí es verdad, efectivamente, que dependiendo de circunstancias se han tenido que bajar sueldos a trabajadores de la función pública por parte del PP o del PSOE, que llevan gobernando 40 años y lo han hecho en determinados momentos. No creo que a ninguno le apetezca bajarle el sueldo o acabar con una medida que es beneficio para los trabajadores de la función pública, porque le quitan votos luego en las siguientes elecciones, como efectivamente yo creo que la mayoría de los funcionarios en Castilla-La Mancha no votaron a Cospedal o estaban enfadados con Cospedal, incluso el sindicato mayoritario, el CESIP, que tampoco es un sindicato ideológico, más bien es un sindicato de centro, pues al final, evidentemente, pues todas esas modificaciones que se hicieron además con un criterio transversal, porque yo creo que mucha gente se enfadó, porque yo lo sufrí en mis carnes, con gente... tú estabas hablando de variables de la productividad, es decir, las decisiones se tienen que tomar en función de la productividad. ¿Qué más da que sean 35 o 37 horas si tú tienes controlados el absentismo de determinados funcionarios, cómo trabajan y tal? Y a lo mejor puede ser beneficioso intervenir con una serie de variables. Y yo vi cómo, por ejemplo, se jubiló de manera forzosa a profesionales, por ejemplo, de la sanidad, que eran gente que tenía muchísima experiencia y que querían seguir incorporados en el sector sanitario al trabajo, y se lo permitieron y les obligaron a jubilarse, igual que a muchos otros que estaban deseando jubilarse. Pues yo que sé, un bedel de la sanidad estaba deseando a lo mejor... ¿Se entiende lo que te quiero decir? Entonces, ese criterio yo creo que es un poco irresponsable, es que vemos en un momento dado solamente datos. Y yo creo que si tuviéramos un control con respecto a lo que hablábamos antes de la productividad de los trabajadores y de los que quieren en un momento dado aportar, digamos, su experiencia a la función pública, y que veas, hombre, es que si jubilo a este, resulta que este me da muchísimo más beneficio por la formación que tiene, por, digamos, cómo enseña al resto de los trabajadores, me da mucho más beneficio no jubilarle que jubilarle obligatoriamente como al resto, ¿no? Entonces, el problema es que yo creo que a nivel de cuadro de mandos, la función pública, a la hora de tomar decisiones, no tiene en cuenta estas variables. Simplemente son datos, y tanto el PSOE como el PP utilizan los datos para bajar salarios a los trabajadores en función de su momento, y si están obligados, evidentemente, por presupuestos. Lo que ha dicho Emilio, es decir, se bajó por el PSOE el salario a los trabajadores en un momento dado por momentos de crisis, luego el PP también lo tuvo que subir el tema de las 37 horas, y ahora los presupuestos del Partido Popular lo han bajado. Entonces, se tiene más en cuenta, digamos, la escenificación, y luego si toman medidas es por obligación, pero no por criterio. Y entonces yo creo que tendrían que basarse más en criterios de los que estábamos hablando antes para tomar decisiones, en vez de, digamos, datos macroeconómicos y datos electorales beneficiosos para ellos. Sí. Es lo que Félix. Bueno, pues yo voy a decir una verdad como un templo, diciendo lo de Emilio, que viva Santa María Dolores de Cospedal. A ver si los Que viva por muchos años. Lo que voy a decir lo he repetido muchas veces y posiblemente digo lo que antes, a lo mejor a la gente no le gusta. Yo creo que la función pública tiene que funcionar, es funcionamiento, no las metas, no. El funcionamiento es como una empresa privada. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, las metas son distintas. Es decir, la empresa privada lo que quiere es obtener un rendimiento, ganar mucho dinero, no sé qué. Y la función pública es darle un servicio al ciudadano.
Totalmente de acuerdo. Como no sea una gestión tipo empresa en la que se pide responsabilidades a todo el mundo. Yo soy presidente de una empresa y si mi director general no funciona bien, mi director general voy a la calle. Exacto. O lo voy a sancionar. Porque en la función pública, lo repito otra vez, el controlador no controla, porque no hay quien controle al controlador. Perfecto. Porque no hay un estatus de ese tipo y de funcionamiento como gestión empresarial. Y es que como no sea así, es que no funciona. No funciona. El funcionamiento tiene que ser como una empresa, exactamente igual. Repito otra vez que... Además está gestionando Félix el dinero de los contribuyentes. Es lo que voy. Es que los objetivos son totalmente distintos, no tienen nada que ver. Pero hay un matiz importante que es a lo que yo iba. Que tú no manejas el dinero de tu empresa. Exacto. Tú estás manejando el dinero de los impuestos, el dinero de todo el mundo. Tienes el doble de responsabilidad. Entonces, no entiendo por qué cuando yo he expuesto esto en algún sector, parece que privatizar. No, yo no digo privatizar. Que quede muy claro, es que ya no quiero repetirlo más veces, pues lo repetí no sé cuántas veces. Yo no quiero privatizar, no, si además yo no estoy de acuerdo con el tema de las privatizaciones, salvo circunstancias, ¿vale? Pero que sí que tiene que funcionar igual que una empresa privada, exactamente igual. Es que si no, esto... Yo creo que hay, Jovito. Las tecnologías permiten precisamente en el funcionariado público, las nuevas tecnologías sí que permiten medir, en ese caso, la productividad. Y aquel que sea improductivo en la función pública, que no atienda sus obligaciones como debe, creo que no es tan difícil en el funcionariado. Pero ¿en qué estructura hay? Nos queda un minuto, ¿eh? ¿Qué estructura hay en la que yo pueda exigir a mi inmediato una productividad porque controla al fulanito que genera otra productividad? Ahora mismo no hay. Totalmente de acuerdo, Félix. Fíjate, a veces no estamos de acuerdo, pero cuando la Cospedal también. Totalmente de acuerdo. Con Cospedal, si la suben a los altares, yo no me voy a oponer. Yo no voy a subir, ¿eh? No me voy a oponer. Pero te voy a decir una cosa. Totalmente de acuerdo con la evaluación. Es muy sencillo. Evaluación externa de la función pública. Hay que evaluar la función pública como si fuera una empresa. Pero no externa, sino dentro de la propia administración, no, pero la con otra evaluación metodología. interna no me vale. No me vale porque no sé. Otra metodología, hombre. Bueno, pero puede ser una administración... Evaluación, evaluación vamos a ver. Yo no hablo de eso, de externo. Vale, pero yo hablo de evaluación externa porque es la única que me da a mí, diríamos, los datos suficientes. Porque interna, mira, yo he estado en cientos de evaluaciones internas y todos somos muy buenos. Salimos con una nota estupenda. Aquí sí que somos buenos, sobre todo cuando hay que cortar, porque nos tenemos que marchar a publicidad. Así que en 5 segundos. Nada, le estoy diciendo, dígame usted. la empresa pública como la privada. Por eso yo he dicho al principio que si se toma una medida de horas en una, se tome en la otra. Y repito, de verdad, Feli, hay que evaluarla. La única forma de evaluación es la evaluación Eso ya externa. lo ha dicho usted 2 veces. Pues bueno, pues muchísimas gracias, don Emilio. Volvemos en 5 minutos, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Pues las 13 horas y 37 ya 38 minutos y estamos un poquito acalorados, ¿no? Porque la discusión, que siempre son de ideas, en ningún caso de personas. Aquí ninguno tiene un cargo en partidos políticos, vienen como ciudadanos y se representan cada uno a sí mismo, nada más. Nadie representa a un partido ni a otro, están representando nuestros tertulianos a sí mismos. Y con respeto, porque yo creo que una de las cosas que más me gusta de esta tertulia y de esta casa es que todos nos respetemos. Las ideas pueden ser distintas, pero todos somos humanos, todos tenemos que respetarnos y ¿por qué no? A lo mejor todos tenemos también un poquito de razón. Nos queda un tercer tema y tenemos también muy poquito tiempo, pero vamos a hablar de la despoblación rural. Se está produciendo el gran éxodo del campo a la ciudad. Más de 500 pueblos en España subsisten con menos de 50 personas empadronadas. ¿Qué medidas deberíamos tomar por parte o qué medidas se deben tomar por parte de las administraciones para que esta despoblación rural no vaya creciendo? Don Félix Calle. Bueno, las posibles soluciones, las que yo pienso, las voy a dejar para el final porque antes sí que quiero enfocar un poco el tema, ¿no? Vicente Penilla es un profesor que yo he tenido que estudiar con mucha frecuencia, sobre todo en los últimos 4 años, un experto, un ingeniero, doctor en ingeniero en agricultura, y elaboró el año pasado un estudio que corresponde al año 2017, que era sobre el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Entonces él considera que hay 2 motivos principales para este éxodo, que ha sido no solamente en España, sino también en Europa. Sí, sí. No solamente en España, ¿no? A pesar que aquí el campo ha sido abandonado y en Europa, ¿no? Entonces, una de los motivos es el crecimiento vegetativo negativo. Es decir, las disfunciones superan a los nacimientos. Y tiene su explicación, que luego más adelante lo vamos a ver. El sentido migratorio negativo, es decir, que la inmigración supera a los inmigrantes. Bueno, estas situaciones se dan en áreas deprimidas, en áreas económicamente atrasadas incluso, ¿vale? Y además muy poco dinámicas. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que tienen las personas, sobre todo la gente joven y las mujeres, sobre todo las mujeres que tienen una posición subordinada en la zona rural, más que el hombre? Que lo normal es que quieran buscar mejores salarios, quieran mejor posición laboral, muchas más posibilidades, y entonces emigran al campo. Pero eso es lógico, eso es natural, ¿no? Lo primero que se marcharon fueron los jornaleros. Es lógico, es normal. Después se fueron los pequeños propietarios. También se fueron. ¿Por qué hay menos nacimiento? Pues hombre, se va la gente joven y sobre todo se van las mujeres, pues es difícil que una persona con 80 años pueda procrear. Pueda procrear, ¿no? Entonces, la solución igualmente no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque los políticos se han encargado más de la política más que del territorio. O sea, no han sido capaces de reequilibrar el territorio en el sentido de apoyar el territorio. En Castilla-La Mancha nos podemos dar con un canto al oriente porque afortunadamente tenemos una industria que es la vitivinícola, que emplea muchísima gente, se emplea muchísimo campo, no hay ya de otro tipo de cultivo. Y bueno, Castilla-La Mancha, pues más o menos ahí un poco nos defendemos. Pero es verdad que en Castilla lo que se llamaba antes la vieja, ¿no? ¿Cómo se llama, Emilio? ¿Tú que eres de ahí de la zona? La vieja. La vieja. Castilla la vieja, sí. Castilla que tú llamas. Hay muchísima más despoblación. Pero claro, las políticas agrarias las hemos dejado todo el mundo, no solamente los españoles, sino también los europeos, en manos de Bruselas. Y Bruselas es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer.
Claro, a nivel nacional, ¿qué es lo que dice el Estado? Oiga, como tienen una autonomía, preocúpese usted de su territorio y de sus políticas rurales. A mí no me cuente usted ninguna historia, porque es un tema territorial, que no es así, no debe ser así, pero lo es. Igual que Bruselas no debe ser así, pero sin embargo, todos los estados hemos dicho pues que Bruselas decida, ¿no? Y se da la circunstancia aquí en La Mancha, hacía mucho tiempo, que subvencionaban, no sé si siguen todavía subvencionando, el arranque de las viñas. El arranque de las viñas significa que el que tenga una viña, el campo ya no le vale para nada y coge se va a la ciudad. Pero eso ha pasado en Europa y ha pasado también en América, porque Argentina es un modelo clave para esto. En Argentina se fueron, habrán aumentado ya, ¿no? Amigo Fernando, luego tú me dices si eso es cierto o no. Está escuchando. En Buenos Aires, hace como 6 o 7 u 8 años, creo que había como 4 millones de personas que eran de la zona rural que... queriendo progresar, con lo que hemos dicho antes, se habían ido a Buenos Aires, con lo cual Buenos Aires se colapsó en cuanto a mucha gente que estaba en desempleo por esta circunstancia. Entonces es muy complicada la solución, porque si dejamos en manos de Europa, si dejamos en manos, el Estado deja en manos de las autonomías, pues va a ser complicado. Sobrevivirán los cultivos, como ya he dicho, el de la vid, en los cultivos en la zona, y eso pues no se va a despoblar. Al contrario, en Castilla-La Mancha, gracias a la vid y a otro tipo de cereales, pues está el enoturismo, está volviendo gente a bodegas donde la arquitectura ha cambiado absolutamente, se ha dado otra actividad accesoria a lo que es el vino, pero sí es verdad que hay... De eso estás haciendo una tesis que te está saliendo muy bien. Ya, pues ya lo voy a dejar, porque si no, al final no le vamos a poder ni defender siquiera. Joita. Creo que es importante abrir un debate sobre qué tipo de país, de qué clase de país queremos, y si queremos un desarrollo rural sostenible. Es muy complicado y es esto volver a poblar las zonas despobladas es completamente no imposible, pero sí bastante difícil. Primero como ha explicado Félix, la gran desbandada que ha habido desde el campo, el abandono del campo hacia la ciudad. Y luego porque para poblar un territorio hacen falta nacimientos. Sí. Y muchísimos de nuestros jóvenes han tenido que emigrar, y bastantes parejas, matrimonios también se han visto con la crisis obligados a emigrar de España. Con lo cual quiere decir que tenemos una población bastante mayor, y la que hay, los salarios que hay son precarios, difícil para constituir una familia y pensar en poder tener hijos. ¿Qué hace falta? Bueno, sobre todo recursos económicos, que muchos de ellos igual creo que vienen de Europa, porque en las zonas rurales, para que vuelva a poblarse, aparte de mantener a los jóvenes y hacer atractivo que vuelvan a esos lugares, hay que dotarlos de infraestructuras, de buenas vías de comunicación, de servicios, de centros educativos, de las nuevas tecnologías también, porque hoy día que tanto se puede hacer mucho trabajo desde casa con las nuevas tecnologías, sí. Se puede vivir en el campo. Para eso se necesitan recursos. Algunos vienen de Europa con los fondos, me parece que son los fondos FEDER, y yo creo que en este momento se está haciendo un buen trabajo, pero que no va a rendir. Desde la Junta de Comunidades y posiblemente desde el Gobierno se está haciendo un buen trabajo intentando traer a jóvenes, sí, a España, pues para que aquí desarrollen su proyecto vital de vida, o para proporcionarles a las empresas los perfiles que anda buscando, o para ayuda a la producción agraria. Entonces, creo que si esto da resultado, no lo vamos a ver en 2 días, pero yo tengo la esperanza de que así ocurra. Don Ricardo. Bueno, yo creo que efectivamente eso es un problema muy importante, porque además el mundo rural siempre ha sido tradicionalmente en España, digamos, el granero desde el punto de vista de natalidad de españoles, de contribuyentes futuros, y yo creo que se debe por varias razones. Es decir, el éxodo del mundo rural a la ciudad, que viene, digamos, con el desarrollo industrial y se ha visto en toda Europa, ¿no? Pero claro, el problema es que yo creo que ahora últimamente hay un ataque sistemático, desde hace varias décadas, un ataque sistemático a los valores culturales del mundo rural. Hay un ataque sistemático y no hay una falta de ayudas a la natalidad, al fomento de las familias, que eran, digamos, los que en un momento dado
hacían resistir, es decir, las familias eran instituciones muy importantes en el mundo rural, la gente trabajaba, todos ayudaban desde el punto de vista agrario. Entonces, hay una serie de grupos políticos y sociales que han atacado esos determinados valores, y luego también hay una falta de ayudas y de dinero precisamente para que haya estructuras en el mundo rural. Se ha denostado a la gente del campo, se ha denostado sus valores, se ha denostado. También no hay ayudas a la familia, hay ayudas en un montón de cosas que se despilfarran, pero no hay ayudas a la natalidad, y a nivel de infraestructuras igual. Estamos viendo ahora mismo, últimamente, en los presupuestos generales del Estado, que se va a dar casi un 20%, un 18,2% de dinero a una región rica, industrializada, como es Cataluña, en detrimento de otras regiones, como por ejemplo Castilla-La Mancha, que tiene una densidad muy importante y población en determinados pueblos que necesitan infraestructura, necesitan dinero, y se les quita dinero para dárselo a las zonas industriales, lo cual no tiene sentido para cualquier mentalidad que crea la redistribución. Es una contradicción absoluta, que resulta que a los ricos se les dé más inversión estatal. Pero y a no los hablamos pobres... de los presupuestos, estamos hablando de la despoblación. No, pero rural. es que es fundamental, Julián, te lo voy a decir por qué. Porque claro, si no hay una mentalidad de ayudar en función, digamos, de las necesidades, porque todos los españoles somos iguales ante la ley y somos iguales en derecho, si no se mete dinero en Castilla-La Mancha, si no se mete dinero en la provincia, en torno a los 600 millones va a recibir en la provincia este de año, Ciudad Real, por superior ejemplo, al anterior. Sí. a la provincia de Ciudad Real, sí, pero no se le puede dar. No se puede dar, por ejemplo, ahora mismo hay un criterio que es en función de lo que tú aportes, es lo que se te da en los presupuestos. Eso es absurdo, eso es como si un rico que paga en el... Sí, hombre, que no haya trenes en Extremadura, si es causa de las... Si no hay medidas... He hablado de las vías, Bueno, pues, pero si tú eres la primera que has dicho, digamos, la importancia del tema económico, ¿no te parece importante la inversión que vaya a zonas que tengan menor desarrollo desde el punto de vista de comunicación? Es fundamental. Y hay que tener mentalidad de pensar en global a nivel de España. Nosotros que vivimos en una región que necesita dinero y que necesita fomentar la España rural, por supuesto hay que demandar a los políticos irresponsables que no tienen en cuenta la igualdad de todos y ayudar a los que menos tienen y no ayudar a los que más tienen por intereses electorales. Don Emilio. 3 ideas yo quería dejar claro. Empezamos por la que tú has propuesto, Julián. 500 pueblos prácticamente se nos mueren, ¿no? Sabemos que en España tenemos unos 8.000 municipios, de los cuales unos 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes. Y de esos 5.000, 1.300 y pico tienen menos de 100 habitantes. Y 500, como tú acabas de decir, menos de 50. Este es el panorama. El campo en este momento ocupa el 90% y está ocupado por el 20% de la población. Esta es la situación. 120 jóvenes diariamente se van del campo a la ciudad. 45.000 jóvenes huyen del campo a la ciudad al año. Los datos. Y ahora, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Porque yo creo que hay que analizarlo. ¿Por qué este despropósito? Porque esto realmente es un despropósito que haya ocurrido en una nación nuestra en tiempos democráticos. Porque si ocurren en otros tiempos, pues podríamos llamar la atención a quien ha tenido la culpa. Pero en tiempos democráticos, cuando todos los ciudadanos, el del campo y el de la ciudad, somos iguales ante la ley y debemos tener los mismos derechos, parece claro que cuando uno huye, como huyen los emigrantes de un lugar a otro, evidentemente aquí tenemos un gran problema humanitario, que es la inmigración interna. Cuando esto ocurre es porque ha habido causas que han motivado que esto esté ocurriendo y siga ocurriendo y cada vez más. Pues muy evidente, yo creo que ha habido un despropósito de todos los que han gobernado este país, que han hecho que el hermano pobre sea el del campo, el del rural, que los productos del campo valgan los mismos que el año 70. Actualmente, pues toda la agricultura, la uva, etcétera, los precios pues están, pues eso, caídos de tal manera que yo te decía antes que un 3% es el valor de beneficio que tiene un tercio el valor de beneficio del campo. En definitiva, hoy nadie quiere estar en el campo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver las causas y después te diré cuál a mí sentido remedio. No hay maestro.
no hay cura, no hay guardia civil. Ha desaparecido el secretario que ocupa 5 pueblos o 6 y anda corriendo. El cura por ahí. es importante. No don hay Emilio. farmacias, no hay cines, no hay absolutamente nada. Las residencias para mayores, que es donde están, los mayores están en el campo rural. Resulta Luego, que las... ¿qué tienen que hacer las administraciones? Claro, A ver, ¿qué resulta tienen que hacer? Hombre, pues mira, primera, En dos palabras, don Emilio. residencias pequeñas, Aparte de que vaya el para maestro y que el cura. el mayor se muera donde ha nacido y no tenga que irse a la ciudad, que es un entorno totalmente diferente. Primera, una residencia acomodada a las necesidades. Segunda, hay que invertir en el campo. Y hay que invertir de verdad, no invertir no sé dónde, porque en España se ha invertido en 2 grandes polos, en el polo catalán y en el polo vasco. Hay que invertir en el centro europeo, en el centro español, de lo contrario se nos muere, porque donde está el problema es Aragón, las 2 Castillas, Extremadura y Andalucía. Este es el panorama que tenemos. Por lo tanto, habrá que invertir y habrá que dirigir fondos a los pueblos pequeños para que no se nos mueran. Félix. Bueno, dice Emilio que hay que invertir. Toda inversión requiere, como es natural, una rentabilidad. Claro. Bien. Reequilibrar el territorio es muy difícil, Emilio. Porque este problema no es de los gobernantes en España. Es de los gobernantes del resto de Europa, que el eso también es de Europa, no solamente nosotros. Reequilibrar el territorio es muy complicado, sobre todo en zonas que son económicamente deprimidas. Es muy complicado. ¿Cómo le explicas tú a un chaval joven, o menos joven, que su padre sobre está trabajando en el campo, pasando más calamidades que nadie, con frío, con calor, le vas a contar tú que tengan la misma vida que su padre y su abuelo y su antepasado? ¿Qué porcentaje hay de gente que ha trabajado en el campo, te digo el 90%, que no ha hecho pasar otra cosa que calamidades? Y no se puede pretender que la segunda o la tercera generación se quede en el campo, Emilio. Aparte de que, lo he dicho antes, es verdad que los políticos han desentendido un poco del problema, sobre todo los gobiernos centrales, ¿no? Porque parece que este equilibrio territorial parece que es de las comunidades, ¿no? Y el central se ha olvidado, pero no aquí, sino en todos sitios. Y además dependemos de Bruselas, porque lo hemos dejado, porque nos interesaba dejarlo. Y ahora, repoblar todo eso es muy difícil, Emilio, porque ¿cómo vas a repoblar con unas inversiones tremendas del Estado, que siempre hablamos de que el Estado no tiene que seguir al frente de las cosas, lo has dicho tú muchas veces, para no tener ningún tipo de rentabilidad? Pues mira... Oye, pero vamos a ver, Félix, precisamente lo que estás diciendo, vamos a ver, yo creo que el Estado precisamente tiene que invertir en perspectiva, sin criterios de rentabilidad en este tipo de cosas. Es decir, tú tienes que hablar, o sea, la rentabilidad por parte del Estado, el Estado tiene que estar en ayudas sociales que no son rentables. Pues me alegro que lo digas. Tiene que estar... Porque claro. una discusión que me digo siempre con Emilio. Bueno, pero hay otras, digamos, pero la rentabilidad... Yo creo que a largo plazo, es decir, tú tienes que tener primero una estructura de lo que quieres. Es decir, el campo es importante porque a nivel de España, a nivel nacional, es muy importante que se hagan inversiones y que la gente... Hay mucha gente que quiere seguir viviendo en su pueblo, lo que pasa es que no puede porque no tiene todo esto. Las inversiones están yendo a sitios donde están los ricos, vuelvo a decir. Si basáramos criterios de rentabilidad, el que más paga en el IRPF, una persona rica, tendrían que recibirle en alfombra roja en el Hospital Central de Ciudad Real y darle una planta entera a él porque ha pagado más impuestos. Que es lo que están haciendo determinados políticos con respecto a lo que están haciendo los presupuestos. Es decir, quien más paga tienen que darle más inversión al Estado. Eso no es una visión social ni estatal, eso es simplemente intereses electorales absurdos que van en contra de un criterio nacional y en beneficio de todos los españoles. Por lo tanto, lo primero, dar valor al mundo rural, no atacarle sistemáticamente que si son incultos, que si les gusta la caza y que son criminales, que si no sé cuánto, que si son gente del heteropatriarcado, todas esas chorradas que están atacando de manera sistemática a determinados grupos políticos sociales que atacan a la gente rural, fuera. Es decir, hay que darle valor por parte del Estado y darle dinero también y fomentar a los agricultores, que al final son lo importante de España. Primero, porque nutren a España de ciudadanos, que luego van a aportar y van a contribuir, porque además son nuestro granero, son los que hacen nuestras materias primas, y hay que defenderles y protegerles a todos los ciudadanos de la España rural y dejarnos ya de mandangas y de dar dinero a los que son más ricos, ¿vale? Don Emilio. Solamente un ejemplo, Félix, para que te sirva de referencia, que seguramente lo conoces. Año 68. El agricultor llevaba 1 kilo de trigo para que lo molieran y lo hicieran harina. Y le daba 1 kilo de pan. Le devolvían 1 kilo de pan. Hoy el mismo propietario lleva 1 kilo de trigo. Le dan 100 gramos de pan. 100 gramos. Te digo para que sea como se ha devaluado todos los productos del campo. Es muy fácil volver a como estábamos. Fíjate, en el año 68. Te digo más.
Un kilo de cebada en el año 68 era pesetas, equivalente a 17 céntimos. Ahora vale 17 céntimos. Un kilo de uva. Te estoy diciendo los productos para que te des cuenta el agravio que se ha hecho con el campo rural español. Y porque de verdad se le ha ido a pegarle en la cabeza y tumbarlo y dejarlo destruido, que es como está en estos momentos. Fíjate, hace pocos días, pensábamos hace pocos años, que el pequeño agricultor era el importante, la pequeña parcela. Hoy ha desaparecido. Hoy los latifundios son el proyecto de futuro. Claro, el proyecto, claro. Cuando era denostado por toda la sociedad. Despoblación y me quedo con todo el territorio. En definitiva, esto no puede seguir así. Jovita. Bueno, yo acércate al micro, por favor. Voy a intentar centrarme y hacerlo además de forma breve. En primer lugar, es que he escuchado a Ricardo decir que hay grupos políticos que han atacado al mundo rural. A la familia. No, primero has dicho a la familia. Sí, por supuesto. Y yo no conozco a ningún grupo político que haya atacado a la familia. Lo que han hecho ha sido y le ha quitado valor. Lo que yo creo que hace hoy día la sociedad, debe hacer hoy día la sociedad y todos los grupos políticos, es reconocer que hay muchas clases de familia. Claro, eso está bien para el urbanismo, para la gente urbanita, para el mundo rural, para el mundo rural. No reconocer, en el mundo rural existen, como en todas partes, un minutito, personas. Yo tengo claro lo que en el mundo rural existen, como en todas partes, personas que piensan de forma diferente y que tienen familias diferentes, no con una estructura diferente. No, quienes atacan son otros. No, se retaliviza sus formas tradicionales. Perdona que yo no te he interrumpido en ningún momento. Sí, deja, por favor. No te he interrumpido en ningún momento. Vale. En cuanto para el desarrollo de la zona rural, que hay que hacer un desarrollo sostenible, se necesitan recursos económicos. Y los recursos económicos tienen que salir, además de Europa, de los españoles que más ganan, porque ahora hay algún partido político muy de moda que acaba de hacer presidente de Andalucía al señor Moreno Bonilla, que lo que quiere es bajar en los impuestos. Bueno, pero tenemos que hablar de los partidos ahora. Bueno, pero si vosotros le dais los que calentamos el ambiente más. Bueno, que nos vamos. ¿Pero qué pasa? Que lo dejamos así porque hay que bajar impuestos a todo el mundo. Yo creo que eso te parecerá bien, ¿no? Hay que subirse. Que nos vamos. Impuestos a todos los pequeños empresarios. Venga, don Félix Calle. Para que vivan. Muchísimas gracias. Ya no nos da tiempo. Muchísimas gracias. Doña Jovita Oviedo, muchas gracias. Un placer. Don Ricardo Chamorro, muchas gracias. Don Emilio Nieto, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora don Emilio y doña Jovita, después, ya que no están las cámaras, se van a pedir disculpas y se van a siéntate que no nos hemos ido todavía. Nos vamos enseguida. No tengo prisa, señoras y señores, ya ven ustedes, así en las tertulias de IMAX Televisión y de Onda Cero Puerto Llano, intentamos que ustedes sobre todo se ilustren y en algunos casos hasta nos enseñen a nosotros. Bueno, que muchísimas gracias, que sean felices, que lo pasen bien, que el próximo miércoles estaremos de nuevo con todos ustedes, trataremos un tema muy local, como es el tema Casandra, para que toda la gente tenga una información completa y exhaustiva. El tertuliano, muchísimas gracias. Que no paséis mucho frío. Gracias. Y ustedes que lo pasen bien. Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. Adiós.